hoy nos toca, bueno, nos vamos a meter en un tema bastante ríspido. A mí me parece muy interesante, Lea, hablar del conflicto con los grupos radicalizados mapuches, de lo que está sucediendo en Chile. ¿Por qué? Porque si acá hay un problema, y lo hemos vivido en Río Negro, incluso con una disputa de política entre el gobierno nacional y el gobierno de Río Negro, en Chile la cosa ya se desmadró. En Chile es un conflicto mucho mayor. En este momento hay campaña presidencial, el 21 de noviembre votan los chilenos y el tema del conflicto mapuche se metió de lleno en la campaña. Tal es así que, bueno, Piñera decidió la militarización de la Araucanía y esa es una medida que fue muy valorada por los chilenos a pesar de que su aprobación está tan baja y su gestión está tan desacreditada. Además, no nos olvidemos que si hay algo que necesitaba Piñera en este momento, que puede enfrentar un impeachment en el Congreso de la Nación, que ya destituirlo a poco tiempo de dejar el mandato, pero tampoco sería grato para su situación política, ¿no? Dejar el gobierno de esa manera. O sea, esta medida le ha servido, pero también es cierto que en Chile, que son 18 millones de habitantes, hay 2 millones de habitantes que pertenecen a la colectividad mapuche. Por lo tanto, ya la potencialidad del problema es mucho mayor. Es mucho mayor y no solo parece haberle servido a Piñera, sino también al candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, que en las últimas semanas pasó a liderar las encuestas cuando venía corriendo desde atrás. Entonces, este escenario de radicalización con los mapuches parece también haberle servido a Kast. Bueno, muy bien. Alguien que sabe de esto es Cote Correa, realizador y documentalista. Hace 11 años que trabaja en la Araucanía cubriendo el conflicto. Está por estrenar una película documental, La Rebelión de la Tierra. Está en Santiago de Chile y tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Cote, ¿cómo te va? Buenas noches. Mucho gusto, Daniel, Leandro, ¿cómo están ustedes? Bueno, en esta noche veraniega, ya de Santiago, aquí ya no hay primavera, todo esto debido al cambio climático. Y bueno, el análisis que ustedes hacen inicialmente tiene cosas que son ciertas y hay otras un tanto inexactas. En rigor, las últimas encuestas que han salido con respecto al apoyo de la militarización en el Gualmapu o zona de la Araucanía, en rigor a nivel nacional, encuestas que son hechas además por medios encuestadores ligados al mundo de la derecha chilena, yo diría que están, digamos, con un apoyo de un 45, 44%, no una gran mayoría. Y por otro lado, el análisis que ustedes hacen al iniciar esta conversación también es bastante cierto. Sumemos a eso la crisis migratoria, que es un tema que está ocurriendo en el norte de Chile, más específicamente en el pueblo de Colchane, que son situaciones que se podían haber preveído o trabajado o diseñado de una manera mucho más acogedora y por otro lado también evitando de alguna manera también el caos que está ocurriendo en el norte. Entonces, en rigor, desde mi humilde punto de vista, yo no hablo por el pueblo mapuche, yo soy un realizador, vivo en Santiago de Chile, llevo, como ustedes muy bien dijeron, 11 años trabajando en la zona de la Araucanía, me ha tocado ver cosas muy fuertes, muy duras, y también me han tocado ver cosas muy bonitas y compartir también con las comunidades, con su cosmovisión. Entonces, en rigor, la sensación personal mía y también de mucha gente que está observando el conflicto es que todo se ha ido como confabulando, casi como si fuera una arquitectura política y social para ir favoreciendo las campañas de extrema derecha, en desmedro del candidato que inicialmente se suponía era parte del gobierno, que es el candidato Sichel, que ha bajado enormemente la encuesta, lo que ha significado que gran parte de la plataforma política y del apoyo político, incluyendo algunos partidos de las alianzas de derecha, se vayan hacia el candidato de la extrema derecha, que es un símil a Bolsonaro en Chile, que es el señor Kast, que tiene bueno, que además, entre otras cosas, tiene en su historial personal, familiar,
una cierta relación de sus ancestros con Hitler y el ejército nazi en la Alemania. Se entiende que, por ejemplo, su padre llegó a Chile arrancando una vez que pierde la guerra a Hitler, y por tanto todo está así. En Chile, yo no sé cómo ocurre en Argentina, me imagino que en América Latina es bastante común, pero en Chile, bueno, los medios de comunicación pertenecen al grupo dominante, que es muy pequeño, que representa aproximadamente un 4% de la población en Chile, y por tanto, primero, previo a las elecciones, diríamos que después del gran fracaso de la derecha con respecto al plebiscito de entrada para poder cambiar la Constitución, donde hubo una correlación de 80-20. Sí, no, lo que te quería pedir, porque no tenemos mucho tiempo, no nos vayamos del tema por el cual te pedimos hablar, que es el tema de los grupos mapuches. Se me ocurre una pregunta... Perdón, solo decirte que ese era el contexto de manejo, desde mi percepción, de manejo de todos los acontecimientos que van ocurriendo. Te quería preguntar sobre estos grupos, vos conocés a los grupos mapuches, estos grupos que hemos visto marchando con ametralladoras, disparando al aire, respondiéndole a la militarización que decidió el gobierno de Piñera, si tienen apoyo general de toda la comunidad mapuche o son grupos aislados dentro de la comunidad mapuche, que es mucho más grande que la Argentina. Lo que pasa es que en el sur, en el sur chileno, existen distintas zonas. La zona de Cañete, Tirúa, donde se supone que están los grupos más radicalizados, es una zona que tiene una alta concentración de madereras y de empresas forestales, con serio problema de agua y además con muchos guardias de seguridad. Entonces, esa zona allá sí efectivamente hay grupos más radicalizados. Sobre estas imágenes que se están mostrando acá, debo decir que hoy día han salido en redes sociales varias personas mapuches diciendo o poniendo en cierta duda desde el caminar de las personas que están ahí hasta la vestimenta, incluso la manera de hablar en mapudungún del vocero que habla ahí. Así que sí debo decirte que sí hay grupos más radicalizados, pero son situaciones zonales, porque los mapuches no trabajan, no es solo son grupos, están bastante lejanos y no hay una organización única mapuche. Cote, el Estado chileno o la sociedad chilena parece estar intentando encontrar una solución política también al conflicto por el lado de la Convención Constituyente, otorgando más derechos a estos pueblos originarios. ¿Alcanza la intención de hacer eso por parte de la Convención Constituyente para terminar este conflicto o vos crees que eso no es suficiente? Es que este es un conflicto que tiene un problema súper concreto, que es las tierras. Voy a tratar de ser muy sintético por el pedido que ustedes me hacen en razón del tiempo. Gran parte de los territorios que están en disputas ahí fueron entregados al año 70 con la reforma agraria que hubo. Tras el golpe de Estado hubo una contrarreforma donde la dictadura volvió a quitar todas las tierras que se le habían entregado a muchos de estas comunidades mapuches. Y esas tierras fueron entregadas por el Estado a la CONAF, que es un ente público chileno, que regula también los parques forestales, los parques nacionales, la CONAF. Y la CONAF a su vez se la entregó a los empresarios, ¿ya? Entonces, el problema de la disputa de tierra, en rigor, no tiene 200 años en Chile. No sé cómo es en Argentina, pero estamos hablando de una disputa de tierra que puede tener 60 años, 50 años, 40 años. Por tanto, la gente que está luchando ahí son hijos de personas que perdieron esas tierras, por ejemplo, o nietos de personas que perdieron esas tierras. Por tanto, el problema se reduce, en mi opinión personal, habiendo trabajado 11 años ahí, a la devolución de las tierras que les pertenecieron. Y ahora, Cote, ahora que se reformó la Constitución chilena y le van a incorporar derechos a los pueblos originarios en la Constitución, de hecho la Convención Constituyente fue presidida por una persona mapuche, una abogada que pertenece a la comunidad mapuche,
¿Se podría dar una solución al conflicto de fondo? Y si esa incorporación de los derechos de los pueblos originarios ya como derechos constitucionales, algo que no estaba en la Constitución pinochetista, ¿daría por terminado el conflicto? ¿Convencería a estos grupos radicalizados? No, yo creo que no. Yo creo que es un avance, es importante, pero primero el tema de la militarización es echarle benzina al fuego. Eso es un tema, ya murió, no sé si ustedes tienen una imagen ahí, de asesinato por parte de la policía de un comunero hace Sí. 1 año y medio, 2 años atrás, que es el gran punto de inflexión de este conflicto. O sea, aquí eso desbanda esta situación. Y ayer murió una persona más y ya con militares. Ahí estamos viendo imágenes. Eso que vemos ahí son imágenes de la propia policía, que son parte también del material de mi película, donde se está atendiendo al comunero mapuche Camilo Catrillanca, que es herido de una bala. Estos policías, junto con el Ministerio del Interior, dijeron en su momento que esto había sido un enfrentamiento. Finalmente hay varios policías presos y generales de baja por esta situación. Anoche ocurrió lo mismo. Estas imágenes son importantes porque son el punto de inflexión de lo que ocurre en la Araucanía. Anoche ocurrió lo mismo. Por tanto, el conflicto en sí mismo, que tiene dos aristas. Primero, la devolución de las tierras, que va a ser muy difícil porque pertenecen a grandes consorcios forestales que son el sustento económico de los grupos económicos más importantes de Chile, la papelera, etcétera. Madera que se exporta fuera de Chile. Si alguna vez esta zona fue el granero de Chile, estamos hablando de principios de siglo, hoy día esta zona es la materia productiva de gran parte de las exportaciones de los grupos empresariales en Chile. Por tanto, es una situación muy compleja. Yo creo que aquí no hay solución. La solución idílica, de alguna manera, por así decirlo, Claro. Daniel y Leandro, es la devolución de las tierras. Pero eso no hay disposición a esa situación, porque acá no son problemas con pequeños parceleros, no son... No, estamos hablando de grandes... Entiendo perfectamente. Ahora, recién mostraste, la verdad que las imágenes que están en tu documental, La Rebelión de la Tierra, que mirábamos de ese comunero mapuche asesinado, ¿no? que bajaban, son fuertes. También hubo, porque vamos a contar las dos partes de la historia, ¿no? También hubo un matrimonio, no recuerdo el nombre de este matrimonio. El matrimonio Lutzinger-Macay. Exactamente, que le incendiaron el fundo, la casa, murieron adentro ellos hace unos años, creo que fue en el 2013 esto. También fue como un hecho bisagra en toda esta disputa, ¿no? Que puso a mucha gente muy en contra del accionar de estos grupos. Bueno, efectivamente, primero yo quiero decir que el pueblo mapuche es un pueblo pacífico. Sí, sin duda. Partamos de esa base. Evidentemente, es que no hablamos del pueblo mapuche, Cote, estamos hablando de estos grupos. Lo mismo pasa en la Argentina. No hablamos de toda la comunidad mapuche, hablamos de estos grupos. Bueno, evidentemente esa fue una situación muy dolorosa, muy compleja, también con algunos elementos bastante sospechosos. Por ejemplo, la persona que está detenida fue la que está detenida, que está presa hasta el día de hoy, sí, que es un machi. Fue encontrado con un balazo en el estómago, agonizando a 9 kilómetros de donde ocurrió eso, digamos, y encontrado a los pocos minutos. En general, en Chile, y yo no estoy justificando los actos de violencia, Daniel y Leandro, sí, claro, pero en general en Chile la policía está tan desprestigiada en su accionar por hechos tan concretos que muchos de estos eventos que podrían haber ocurrido, sí, efectivamente, por grupos radicales o incluso por algún grupo de muchachos que se tomó unos tragos en el campo y que fue y hizo esta situación, anda a saber. Pero, de alguna manera, es muy desigual el contexto social, político, económico, judicial, es realmente muy desigual. Entonces, por tanto, a la pregunta más importante que tú me has hecho, que tiene que ver con si se resuelve o no se resuelve este conflicto, yo pienso que no. Yo pienso que no se va a resolver en la medida en que no se vayan las grandes empresas forestales, que yo creo que es el primer paso, y después la plurinacionalidad. Hay que decir una cosa, una de las personas que estaba condenada y que estuvo detenida
por el caso Lutzinger-Mackay, que sí es un evento importante en esta historia, una coyuntura, un evento bisagra, como lo hablamos hace un rato, hoy día es una de las constituyentes. Por tanto, ella quedó totalmente liberada de acusaciones, hoy día es constituyente, Sí. es parte de las personas que están reescribiendo la Constitución o escribiéndola más bien, la nueva Constitución. Por tanto, también hay mucho manto de duda. Hace poco se quemó un tren, se quemaron un tren gigantesco, lo descarrilaron, cayó todo esto con fuego, pero no hay sospechosos, no hay detenidos. Claro. Y yo dificulto que haya un lugar más vigilado en este momento, aéreo, militarizado, con infrarrojo, con helicópteros, con drones, más vigilado que esa zona. Y sin embargo, Cote, te agradecemos muchísimo este contacto, la verdad que fue muy útil hablar con vos para ir entendiendo un conflicto que ojalá no vaya escalando como presumimos que va a ser. Así que gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Sí, solo quisiera decir una última apreciación. Yo creo que este es un tema muy profundo. Lamento haberlo conversado desde el punto de vista de la anécdota. Pienso yo que el gran tema que hay que conversar acá y que tiene que hablarse también en toda Latinoamérica, por eso yo di esta entrevista, que no suelo hacerlo, son las causas. Y la solución parte desde el momento en que nosotros investigamos las causas. Imagino que en Argentina debe ser más o menos similar. Gracias, Cote. Fuerte abrazo. Muchas gracias a ti. Suerte. Hasta luego. Bueno, muy interesante, ¿no? Digo, un conflicto que puede escalar.